Querido Dios, en estos momentos cuando nos juntamos, venimos ante tu presencia felices, Señor, de poder ser tus hijos, de tener el gozo de la salvación, de tener la compañía de tu Espíritu, Señor, sabiendo que Él nos guiará a toda la verdad. Venimos ante ti, confesando, Señor, nuestra ignorancia y nuestra inhabilidad para comprender cosas espirituales, pero con plena confianza de que tú nos enseñarás, pues tú nos has dado tu Espíritu para que nos guíe a toda la verdad. Alabamos tu nombre, Padre, por la bondad de dejarnos, Señor, tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque en Cristo Jesús todo lo que nosotros necesitábamos ha sido proveído para que tengamos amplio entrada en tu reino, Padre. Indignos como somos, incapaces. Sin embargo, en Jesús tú, Señor, nos das todo y queremos pedir que al contemplar y al leer el libro de Romanos, el capítulo 8, Señor, que esto quede claro en nuestra mente y que nos lleve, Señor, a una sumisión completa de nosotros a Jesús y a ti, Padre, y que tengamos el gozo de caminar contigo y de que nuestra vida, Señor, esté totalmente controlada por ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 8 de Romanos. ¿No lo leímos la semana pasada o lo leímos todo? Me parece que no. Terminamos con el capítulo 7 y simplemente hicimos una introducción al capítulo 8, pero ahora lo vamos a leer completo, el capítulo 8, como lo hacemos siempre, y después volvemos a estudiarlo versículo por versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El capítulo 8 es un capítulo muy hermoso porque provee la solución para el conflicto que se crea en el capítulo 7. Capítulo 7 nos muestra la vida de un cristiano que está tratando de observar la ley por sus propias fuerzas. Es un cristiano miserable. Nunca puede hacer el bien. Él trata de ser bueno, pero por nuestra propia justicia, por nuestras propias fuerzas, nunca alcanzaremos aquello que tan solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Dios requiere nuestra cooperación, pero nosotros cooperamos con Él. Él es el que está a cargo. Es por eso que al fin del capítulo 27, el apóstol Pablo termina en el versículo 25, mostrándonos la solución al problema. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La solución al problema es Jesús. Si en tu vida no hay poder, si en tu vida no hay victoria, si tienes una vida cristiana frustrada, porque deseas vivir como cristiano, deseas ser obediente, pero siempre terminas en desobediencia y hay hábitos y debilidades y pecados que te tienen atado como esclavo. Entonces Jesús es la solución. En el capítulo 8, entonces, el versículo 1, el apóstol Pablo comienza con estas palabras donde dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, las buenas nuevas de la redención es que cuando estamos en Cristo Jesús, la ley ya no nos condena.
Hemos pasado de muerte a vida. La paga del pecado es muerte, mas Dios nos otorga como don en Jesús la vida eterna. Y mientras estemos en Cristo Jesús, entonces tenemos el don de la vida eterna y no hay condenación. Es por eso de que el capítulo 5, el versículo 1 nos dice que el primer don de la justificación por la fe es la paz. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hay paz? Porque la deuda ha sido saldada, fue saldada en la cruz por Cristo Jesús y toma realidad cuando en contrición de pecado, arrepintiéndonos, confesamos nuestros pecados, aferrándonos a Cristo Jesús y creyendo por fe que la muerte de Jesús es suficiente para que Dios me perdone y me acepte como hijo. Siendo justificados entonces, la ley ya no te ve como pecador. La ley ya no te condena. La condenación es dejada de lado. Y ahora, entonces pasas de muerte a vida. Y dice ahora pues ninguna condenación. Esa palabra ninguna muestra cuán abarcante es la realidad de la justificación por fe. Es total. Ninguna condenación. Si tú continúas en la realidad del capítulo 7, donde por tus propios esfuerzos estás tratando de guardar la ley y hacerte bueno, vas a vivir en constante condenación. No hay paz para el que tiene una religión basada en sus propias obras. No hay victoria, no hay gozo. Y lo opuesto se vuelve una vida de hipocresía. Pasamos escondiendo aquello que no queremos que nadie más vea, porque escondemos pecados profundos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces esa es la realidad. Mientras permanezcamos en Cristo Jesús, no hay condenación, porque Cristo Jesús es nuestra garantía. Él es nuestra justicia. Él es nuestra santificación. Cuando estamos en Cristo, lo tenemos todo. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios no tan solo desea perdonarnos, no tan solo desea limpiarnos. El objetivo de la justificación es remover aquello que obstruye nuestra experiencia con Cristo Jesús. Pero la vida cristiana se manifiesta o se define en esas palabras: están en Cristo Jesús. Tú no eres cristiano porque vas a la iglesia o porque guardas mandamientos o porque haces cosas externas correctas. Lo que te hace cristiano es la presencia de Cristo y de su Espíritu en tu vida. Cuando nos sometemos a Jesús, rendimos nuestras vidas y abrimos nuestro corazón para que Él entre como Salvador, amigo y Señor del corazón, y nos sometemos a Él diariamente, entonces somos cristianos. Estamos en Jesús y no hay condenación. Y ahí se encuentra la batalla más grande del ser humano. Es permanecer en Jesús. Es ahí donde nosotros batallamos, porque Satanás va a lidiar con nosotros para que esa relación con Cristo que nos otorga vida y vida eterna sea destruida. Entonces Satanás desarrolla 1001 plan para poder distraernos, poder quitarnos nuestro tiempo, que saquemos los ojos de Jesús, que los pongamos en los líderes, en los hermanos, que nos desanimemos por los pecados y las debilidades de otros, que ¿cómo se llama? Los quehaceres de la vida nos ocupen y nos absorban tanto que no tenemos tiempo de orar, de estudiar su palabra, de caminar con Jesús. Y entonces la vida cristiana se vuelve simplemente una vida de cosas externas, de formas externas, como la higuera. La higuera que Cristo maldició estaba cubierta por hojas, pero no tenía frutos. Entonces eso no tenía valor alguno y representaba a Israel, que cayó en este engaño de tener una religión de cosas externas, confiar en el templo, en el sacrificio, en el sábado, en la dieta, en la vestimenta, confiar que ellos eran hijos de Abraham. Eso era lo que les daba confianza, pero no amaban a Dios, no amaban a Cristo, lo crucificaron.
Entonces, el secreto se encuentra ahí. Están, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra es presente, están. Es la realidad de la vida cristiana, nuestra vida con Cristo ha de ser una experiencia presente. Lo que viviste ayer fue bueno para ayer. Los productos de aquella experiencia te van a ayudar hoy día, pero lo que hiciste ayer no te cubre hoy. Y lo que haces hoy no te cubre mañana. Cada día hemos de vivir con Cristo. Cristo Jesús definió esta experiencia en San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Donde Él nos da la parábola de la vid y los pámpanos. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego el Señor Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí se encuentra la vida cristiana. Esa es la razón de nuestra vida, para permanecer en Cristo Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa es la lección más importante de la vida cristiana. Tú puedes que no entiendas las cosas complicadas de profecías y todo eso, pero si vives en Jesús, si dependes de Él, si caminas con Él, si Él es tu mejor amigo, tu compañero, y estás dependiendo de Él constantemente, entonces tu vida cristiana, tu vida eterna está asegurada, porque Él es nuestra vida. Y dice el Señor Jesús que el secreto para desarrollar los frutos de su carácter, el producir mucho fruto, el secreto es permanecer en Él, es vivir en Él. Y esto no tan solo es la realidad del estudio de la Biblia en la mañana y la oración en la mañana o en la noche, es la realidad que hemos de permanecer conectados con Cristo constantemente durante el día. Hemos de estar constantemente aferrados a Jesús, no hemos de permitir que nada nos separe. Nuestros pensamientos han de estar centrados en el Salvador, nuestras palabras, nuestra vida debe ser una vida de obediencia, la oración, la testificación, el estudio de la palabra, es la manera en la cual nosotros permanecemos juntos a Jesús, pero hay que desarrollar una actitud de dependencia total en Él. Hemos de llegar al punto en lo cual nosotros no vamos a hacer nada sin consultar con Él, que Él lo haga, que Él nos diga, que Él nos guíe. En todas las actividades de la vida hemos de estar conectados con Cristo. Es el secreto de la vida. Si esto no ocurre, miren lo que ocurre. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Cuál es la razón por la cual los seres humanos, recuerden, los pámpanos son los hijos de Dios? ¿Cuáles son las razones por la cual se van a perder, van a ser quemados en los fuegos de la última destrucción? Es simplemente porque no permanecieron en Cristo Jesús y se secaron. Y cuando una rama se seca, es bueno para tan solo una cosa, es para echarla en el fuego y que sea quemada. Es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros somos separados de Cristo, sin Él no podemos hacer nada y nos secamos. Es interesante, ¿no? Porque ese símbolo del secamiento muestra lo que ocurre en el corazón humano, en la experiencia humana, cuando estamos sin Cristo. Nos volvemos amargos, criticones, andamos siempre hablando de los demás, todo nos parece malo, andamos apuntando el dedo, criticando, atacando, nos volvemos amargos. Y eso es una de las señales más claras que estamos sin Cristo Jesús.
que tú andes, que seas celoso por ciertas verdades o por ciertas normas y andes criticando a medio mundo porque no siguen aquellas normas, no quiere decir que eres cristiano. Lo opuesto, puede ser de que te has separado de Jesús y lo único que te queda es el aferrarte a ciertas normas de vida que te dan la sensación de que eres un cristiano. El verdadero cristiano es aquel que camina con Cristo y que es como Él. Eso es lo que significa ser cristiano. Entonces el Señor Jesús nos muestra la clave, el secreto de la vida cristiana. Y el apóstol Pablo está haciendo referencia a ello. Es por eso que el apóstol Pablo constantemente en sus epístolas está enfatizando la realidad que la vida cristiana es en Cristo Jesús. Siempre él habla, de todas la experiencia que él nos muestra, siempre habla de la realidad de que hemos de estar en Cristo Jesús. Sin él no somos nada. Sin él no podemos hacer nada. Y cuán importante es que nos acordemos de eso, porque nosotros naturalmente tendemos la carne tiende naturalmente a ser independiente. No deseamos depender de Dios, no deseamos cumplir sus mandamientos, no deseamos someter nuestra voluntad a Él. Queremos ser cristianos, pero hacer nuestra propia voluntad, seguir nuestros propios deseos y planes. Y eso no es así. El que vive para sí, eventualmente se pierde, porque la vida eterna está obtenida en una absoluta sumisión a Cristo Jesús y en una unión completa. Es por eso que el Señor Jesús, la invitación del Evangelio es la invitación a llegar a ser unos con Cristo. Es ¿cómo se llama? La parábola de las bodas. El símbolo de la boda es la unión de dos personas. ¿Cuál es esa unión en la vida cristiana? La unión de Cristo con nosotros. Entonces, la invitación a tomar el yugo, a ser crucificado, es la invitación a unirnos con Jesús, donde yo estoy muerto y Él vive. Muy bien, Romanos 8:1 nuevamente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, y dice luego el apóstol, dice, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. En otras palabras, que los que están en Cristo Jesús, la vida se manifiesta de una vida que es guiada, que es controlada por el Espíritu Santo y no por la carne. Muchas veces nosotros escuchamos a personas que desean tener no condenación y que hablan, que aman a Jesús y que ¿cómo se llama? No tienen condenación, que hay que tener paz, esperanza, que podemos decir somos salvos. Pero muchas veces la vida no refleja, en la vida privada, en la vida en el hogar, son controladores, peleadores. Muchas veces hay pecados secretos, tristemente se enseña que ya no podemos guardar la ley, incluso dentro de nuestra iglesia se enseña que no podemos guardar la ley, que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Y eso nos muestra entonces que no estamos caminando en el Espíritu. Si no caminamos en el Espíritu, entonces no estamos en Cristo Jesús. Porque el primer don que Dios nos otorga cuando aceptamos a Cristo Jesús por fe es el don de su Espíritu. Porque sin su Espíritu no podemos hacer nada. Entonces el Espíritu viene trayendo la naturaleza de Cristo, crea en nosotros una nueva naturaleza y nos va a llevar a una sumisión total a la voluntad de Dios. Pero hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo dice que los que no tienen condenación son los que no caminan, los que no andan de acuerdo a la carne. Y en los próximos versículos, el apóstol Pablo va a ilustrar esta batalla. También en el libro de Gálatas la ilustra, la batalla que existe entre la carne y el espíritu. Como ya lo hemos dicho antes, Dios no puede cambiar la carne. Dios no está interesado en cambiarte. Dios está interesado en darte una nueva naturaleza y que la carne sea crucificada. Y la carne, tu ser natural ha de ser crucificado diariamente. Tus deseos, tus pasiones, tus planes, tus pecados, todo ha de ser crucificado. Tus posesiones, todo ha de ser crucificado. Hemos nosotros de dejar de vivir en la carne para poder vivir en el Espíritu.
Esa es la experiencia que nos da plena seguridad que no estamos bajo condenación. Quisiésemos tener la seguridad de que no hay condenación cuando estamos aún en pecado. ¿Cómo nos gustaría poder vivir una vida como a nosotros nos place? Seguir disfrutando el mundo, las cosas del mundo, los placeres del mundo y aún ser salvos. Tristemente, muchas de las iglesias eso es lo que enseñan. Una religión que no trae reforma a la vida, una religión que no trae victoria sobre pecado, sino que una religión que lo permite todo, pero porque se usa el nombre de Cristo, entonces creemos que ya lo tenemos todo, pero no es así. La vida cristiana es una vida en la cual caminamos con Cristo de acuerdo al Espíritu, no complaciendo la carne. Eso ha de quedar muy claro, muy claro. El cristiano va a presentar una batalla constante contra sí mismo. La batalla más grande que alguna vez se haya peleado es la batalla contra la carne, contra nosotros mismos. Y hay que batallar eso constantemente porque la carne está constantemente luchando por tener la supremacía en nuestra vida. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué lindo versículo aquello, es una promesa muy linda esa. Dice que cuando nosotros vivimos de acuerdo a la ley de vida en Cristo Jesús, cuando nosotros vivimos en Jesús, de acuerdo al Espíritu, entonces esta es una ley. El apóstol Pablo habló de la ley del pecado que nos controla y que nos lleva naturalmente a pecar. Él la mencionó en el capítulo 7, si lo vemos en el versículo 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está la ley. ¿Cuál es esa ley que me lleva cautivo? Es la ley del pecado. Dice el apóstol Pablo en el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, esa es la ley que nos controla. Es el principio del pecado, es el mal que mora en nosotros. Nosotros somos esclavos a aquella ley. No nos podemos librar por nosotros mismos. Para nosotros poder ser libres de aquella ley, una nueva ley tiene que tomar un nuevo principio a demorar en nuestro ser. Esa es la ley de la carne. Entonces, la ley que nos libera es la ley de la vida del Espíritu en nosotros en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, Él trae la naturaleza divina y nos da la misma unión que Jesús tenía en su humanidad. Jesús era la unión de una humanidad caída, una humanidad débil, con la omnipotencia de la divinidad. Y Jesús no dependía en su divinidad, Él dependía en la divinidad que le era otorgada a través del Espíritu Santo. Y en eso Jesús nos enseñó que ahí se encuentra la victoria, en la sumisión de la carne a la omnipotencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos esa ley, a depender en el Espíritu Santo y en Cristo Jesús para todo, y que Él sea el que tenga el control de nuestras vidas, el Espíritu Santo tan solo puede controlar la carne. Nadie más puede hacerlo. Él es el gran victorioso que viene con el poder de Cristo como su representante a nuestras vidas. Y Jesús le otorga todo lo que Él obtuvo en nuestro favor, se lo otorga al Espíritu Santo y Él lo trae a nuestra vida para darnos la victoria. Es una nueva ley, es una nueva naturaleza, es un nuevo principio que nos controla, es la mente de Cristo. Entonces ahora el cristiano cada día, cada momento, él tiene que escoger, se va a complacer a sí mismo, va a hacer su propia voluntad y ser dominado por la carne y a través de la carne por Satanás, o va él a
entregarse a Cristo, al Espíritu Santo, y va a ser los designios del Espíritu Santo, y va a ser controlado por la mente del Espíritu Santo, por aquella nueva naturaleza, y de esa manera va a llegar a ser un hijo de Dios, porque Dios entonces mora en él y lo controla. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está hablando en el versículo 2 del capítulo 8, donde dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se fijan el contraste de estas dos leyes? Una es la ley del Espíritu que trae vida en Cristo Jesús. Es el nuevo principio que mora en el ser humano que se ha entregado a Jesús. Es este Espíritu que nos hace hijos de Dios. Muy bien, entonces nosotros hemos sido librados de la ley del pecado. Si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, si ya no hay más condenación, si caminamos en Cristo Jesús, entonces tú y yo ya no somos esclavos del pecado. Y a pesar de que no vivimos con nuestra mente fija en vencer nuestras deficiencias, nuestra mente debe estar fija en Jesús, porque a medida lo contemplamos somos transformados en su imagen. Pero hemos de tener la plena seguridad que no hay pecado en mi vida que no haya sido derrotado por Cristo. Por lo tanto, yo tengo el poder en el Espíritu Santo para vencer todos aquellos pecados. El Espíritu en mí puede vencer todo, todo. No hemos de excusar ninguna falta, ninguna tendencia, nada que vaya en contra de la revelada voluntad de Dios ha de ser excusado en nuestras vidas. Nada. Muchas veces nosotros nos damos a la libertad de excusar porque a nosotros nos parece que es algo pequeño. ¿Qué tiene una tacita de café? No tiene nada de malo. Una chupadita de mate. ¿Qué tiene? El té, nada. Pero nos ha dicho que no hemos de tomarlo. Entonces esa es la carne, negando la autoridad divina en nuestras vidas. Todo lo que Dios revela, nosotros hemos de decir como Samuel le dijo a Dios: habla, porque tu siervo escucha. Habla porque tu siervo escucha. Esa es la actitud que nosotros hemos de tener en nuestras mentes. Una actitud de absoluta sumisión a la voluntad de Dios. Es la única manera que podemos caminar en Cristo Jesús. Cuando fallamos, hemos de arrepentirnos y hemos de pedir perdón. Y el Señor nos da 1000 oportunidades si es necesario, pero el corazón ha de ser depuesto en las manos de Cristo para que Él haga con su voluntad en nosotros y no nosotros nuestra propia voluntad. Muy bien, versículo 3. Entonces el apóstol Pablo está hablando de la ley del pecado y de la muerte y luego dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué era lo que era imposible para la ley? Aquí está hablando de la ley de Dios. Y se está refiriendo al capítulo 7, donde Pablo busca justicia a través de la obediencia a la ley. Él desea presentarse justo ante Dios a través de sus propios esfuerzos. Y aquí él nos dice que esto era imposible para la ley. Es imposible para la ley de Dios derrotar la ley del pecado y de la muerte que mora en nuestros miembros. Eso es imposible. La ley no te puede a ti justificar porque nosotros necesitamos un principio externo que sea implantado en nuestras vidas y que desaloje el principio que nos ha controlado. Y ese principio externo es la justicia de Cristo. Cuando la justicia de Cristo es imputada en el corazón, un nuevo cambio ocurre en el ser humano, una transformación completa, y el corazón ahora es controlado por el Espíritu Santo. Sin ese principio de la justicia de Jesús, nosotros somos incapaces de vencer el pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza ama el pecado. Ha de implantarse una enemistad contra el pecado, y esa enemistad es Cristo Jesús, su justicia, su victoria. Y la ley no te puede otorgar eso. Eso era imposible para la ley. Hacerte justo es imposible para la ley. La justicia se manifiesta en obediencia a la ley de Dios,
Pero la ley de Dios no te puede hacer justo una vez que has violado aquella ley. Pero ahora cuando estás en armonía con la ley, la obediencia a la ley desarrolla la justicia. Eso es lo que nosotros llamamos santificación. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Entonces la ley era débil. ¿Por qué? Por nuestra carne, porque nuestra carne nos controla, está totalmente dominada por el pecado. Entonces la ley queda incapacitada para obrar lo que Dios obró en el principio, que era dar vida, era desarrollar la justicia. Dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces, la única manera en que se le pudiese otorgar una libertad al ser humano del dominio de la carne y del pecado y del principio de la muerte era de que Dios tomase sobre él aquella misma naturaleza. Es por eso hay hermanos adventistas que enseñan de que Jesús, cuando se hizo ser humano, no tenía nuestra naturaleza, no tenía una naturaleza caída, sino que él tenía la naturaleza de Adán antes de caer. Y la realidad es de que Jesús tenía ambas. Él tenía la inocencia, la pureza, la falta de pecado, los deseos santos como Adán, pero él tenía una naturaleza carnal como nosotros. Tomó sobre sí mismo nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque él tenía que condenar la carne en su propia carne, tenía que vencerla, tenía que derrotarla, para que de esa manera nos otorgara aquella victoria a nosotros y los resultados de aquella victoria fueran dados a todos sus hijos. Sin aquello, Jesús no podría ser nuestro Salvador. Su muerte en la cruz y su resurrección no tendrían valor alguno, porque él no habría tocado nuestra naturaleza pecaminosa, no la habría vencido, y si no la hubiese vencido, entonces no hay victoria para nosotros. Muy bien, entonces todo lo que nosotros necesitamos para nuestra redención ha de ser otorgado para nosotros. Nada lo producimos nosotros. Para nuestro perdón, nuestra limpieza, nuestra transformación, el crecimiento en la vida cristiana, todo tiene que haber sido obtenido en la experiencia humana para ser otorgado a los seres humanos. No nos servía de que un ángel viniese y nos otorgase su santidad porque él no es ser humano, él no tiene nuestra naturaleza. No nos servía de que Jesús como Dios hubiera venido a vivir como Dios y luego nos quisiera dar su experiencia. No nos sirve porque fue un ser humano que sometió a la raza humana a la esclavitud del pecado, Adán. Y por lo tanto debía ser un ser humano que otorgara la libertad del pecado a la raza humana. Y es por eso que Dios se tuvo que hacer hombre y tomar sobre él la naturaleza degradada por 4000 años de pecado. Y allá de lo profundo de la degradación, la divinidad se unió al ser humano y lo levantó en santidad y venció totalmente el pecado. Lo derrotó absolutamente a cada paso. Fue derrotado y esa victoria entonces ahora es nuestra porque Dios Jesús creó un nuevo ser humano en sí mismo, un ser humano caído unido a la divinidad, que puede ser perfectamente obediente. Cuando tú eres convertido, ese ser humano te es otorgado como don. Sigues siendo caído, sigues teniendo una naturaleza débil, pero no necesitas caer. ¿Por qué? Porque estás unido al Espíritu Santo, que es la divinidad, y él tiene el poder y la autoridad de derrotar totalmente al pecado, porque ya Cristo obtuvo esa victoria. Y por lo tanto somos libres de la esclavitud al pecado. Ahí se encuentra el secreto de la victoria, la unión con Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo en el versículo 1 nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este tipo de religión, queridos hermanos, es una religión totalmente distinta a una religión intelectual. Una religión que se complace simplemente en creer ciertas doctrinas y proclamarlas con la boca. Esta es una religión de vida, es una religión que trae la religión a cada aspecto de nuestra experiencia.
al hogar, en la relación como esposos, la relación padres con hijos, nuestra vida personal, todo ha de ser dominado por una vida cristiana verdadera. El cristianismo es un principio que controla todo el ser y domina la naturaleza caída para elevar al ser humano en santidad y en victoria, para que éste refleje a Cristo Jesús en toda su gloria. Porque lo que era, el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso es lo maravilloso de Jesús. Es que Él condenó al pecado no como Dios. Él condenó al pecado como un ser humano caído, hermanos. No pecaminoso, porque Jesús nunca pecó, pero Él recibió nuestra naturaleza débil. Cuando tú lees la herencia que Cristo recibe como ser humano, en su genealogía habían prostitutas, asesinos, adúlteros, mentirosos, criminales. Eso es lo que Cristo recibió como herencia humana. Y Él como humano, unido a Dios, derrotó totalmente la carne y el pecado, pero lo lindo es que lo derrotó en la carne. Eso es porque la carne es enemistad contra Dios. Así que Jesús, al derrotar el pecado, derrota la carne y la victoria está asegurada para todos los hijos de Adán que deseen ahora tener la victoria en Cristo Jesús. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero que ustedes se den cuenta que en esta realidad en la cual Cristo Jesús obtuvo la victoria, Él obtuvo la victoria con el propósito de que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto está lejos de la enseñanza protestante que dice que la ley fue sacada y que no necesitamos guardar la ley. Dios busca que sus hijos vivan de acuerdo a la justicia de la ley, pero no por sus obras, no por sus propios esfuerzos. Dice que la justicia de la ley se cumple en nosotros. Cristo Jesús esa justicia la obtuvo y ahora cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, y Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu, aquella justicia se cumple en nosotros. Dos maneras. En la imputación, en la justificación, somos tratados como que nunca hubiésemos pecado. Y luego en la santificación se nos enseña a vivir una vida de absoluta obediencia a la ley de Dios. Pero no es una vida legalista. Es una vida casi de inconsciencia de la relación que existe a la ley. No vivimos para la ley, vivimos para Cristo. Y al vivir para Cristo y en Cristo, se cumple en nosotros la justicia de la ley. Cuando nosotros exaltamos la ley a tal punto y hacemos de la ley el centro de nuestra religión, nunca vas a poder tú cumplir la ley, porque esa es la carne. Cuando Cristo es el centro de nuestra religión y nuestra vida está centrada en Jesús y amamos hablar de Él y vivir con Él y pasar tiempo con Él y someternos a su voluntad y Él es nuestro todo, naturalmente se cumple la justicia de la ley en nosotros. Porque el Espíritu Santo escribe la ley en nuestra mente, en nuestro corazón, fluye de adentro a afuera, porque es la obra del Espíritu, no es nuestra obra. Entonces está garantizado para el pueblo de Dios obediencia a la ley de Dios. No dejen que nadie les diga que es imposible guardar la ley de Dios, que nosotros no. Eso es para los que no están en Jesús. Eso es para los que dependen de la carne. Imposible guardar la ley de Dios. Si tú en la carne tratas de guardar la ley de Dios, vas a estar constantemente condenado y fracasado. Pero si estás en Cristo y el Espíritu de Dios mora en nosotros, la justicia de la ley se va a cumplir en ti.
Va a haber obediencia, pero es una obediencia que tú no te das cuenta, no andas hablando de tu obediencia y mostrando a todos cuán bueno eres y que tú eres vegano, que tú te vistes bien y criticando a los demás. No, porque al estar cerca de Jesús, lo opuesto ocurre. Tú te ves cada vez como un peor pecador. Entonces te hace muy humilde y dependiente de Cristo. Y nunca te vas a sentar en juicio de los demás. ¿Y cuántas veces nos pillamos en eso, no? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y ahora nuevamente usa esa frase el apóstol Pablo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El secreto de la victoria se encuentra en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro todo. ¿Sabían ustedes que la hermana White dice de que el Espíritu Santo es para nosotros lo que Jesús era para los apóstoles? Y así como ellos dependían de Cristo en todo, nosotros hemos de depender del Espíritu Santo en todo. Y yo pienso que ahí dentro de la iglesia adventista no le hemos dado el énfasis que debemos darle al Espíritu Santo. No el énfasis carismático, no estamos hablando de eso, pero darle el lugar en nuestra experiencia personal y corporal que el Espíritu Santo necesita. Hacemos planes, por ejemplo, para evangelismo, y nos juntamos como junta y planeamos los planes, y después le pedimos al Señor que los apruebe. ¿No debiéramos nosotros pasar una noche entera orando como líderes de iglesia, buscando al Señor, ayunando hasta que el Espíritu Santo nos revele los planes de cómo hemos de alcanzar a los que están alrededor nuestro? Y de la misma manera, ¿no debiéramos nosotros en forma personal todas las mañanas presentarnos ante el Espíritu Santo y decirle, estoy aquí como siervo tuyo, muéstrame lo que he de hacer hoy? Nunca debiéramos planear nuestros días sin el permiso de Cristo. Él debiera decir, el ser el que nos dice, anda a ver a este, anda a ver al otro, tienes que hacer esto, cumple esto, levántate a esta hora. Debiéramos comer cuando Él nos dice comer, debiéramos acostarnos cuando Él nos dice que debemos acostarnos. Debiéramos ser totalmente dependientes del Espíritu Santo, porque el libro de Hechos nos muestra que los apóstoles así dependían del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos hacer. Los adventistas del séptimo día somos autosuficientes, dependemos de nuestras instituciones, de nuestras, ¿cómo se llama?, estructuras, dependemos del conocimiento que tenemos, nos creemos superiores y eso nos ha llevado a ser orgullosos. Y es por eso que hay poco poder de la manifestación del Espíritu en nuestro medio. Y hay tanto problema, tanta lucha, tanto problema de caracteres entre hermanos y pastores y líderes. Hay muy poca humildad, señal clara que Cristo no mora en el corazón. ¿Qué hora es? Ya estamos por terminar. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en la carne, piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces aquí el apóstol Pablo nos muestra una realidad que es importantísima, donde nuestra mente ha de estar fija. Si tú andas mirando películas, escuchando música mundana, leyendo revistas mundanas, y pasas todo tu tiempo en Facebook, en Twitter, y todo lo que miras son las modas, todo lo que tiene que ver de la carne, tú vas a andar de acuerdo a la carne, vas a ser de la carne, aunque seas cristiano, aunque hayas nacido nuevamente, aunque hayas experimentado a Jesús. Si tu vida diaria está envuelta totalmente en asuntos de la carne, si tus pensamientos están fijos en eso, tú vas a perder tu experiencia cristiana y te vas a encontrar vacío sin Cristo. El secreto es de que nuestra mente, nuestros pensamientos han de estar fijos en cosas espirituales. Y esto requiere un entrenamiento duro y arduo. Hemos de controlar nuestros pensamientos y someterlos a Cristo Jesús. Cuando los pensamientos vienen para desviarte de Jesús, entonces has de hablarle a Cristo y pedirle que centre tus pensamientos en Él. Hay cosas comunes, tenemos que pensar en cocinar, si yo tengo que arreglar el auto, tengo que arreglarlo, si tengo que salir, tengo que ir. No podemos escaparnos de aquella vida, no hemos sido llamados a ser reclusos, pero hemos de aprender a ser cristianos en todas las actividades de la vida.
Cristo Jesús ha de estar con nosotros y nosotros hemos de estar en Cristo cuando estás cocinando la cena, cuando estás trabajando en el taller mecánico, cuando estás como doctor viendo a un enfermero, cuando cuando la enfermera está sanando las heridas, lo que sea, hemos de estar constantemente nuestra mente fija en Jesús y llevar a Jesús con nosotros. Y eso no viene natural ni ocurre como milagro en nuestra vida. Esa ha de desarrollarse como un hábito, ha de ser parte de la vida habitual. Pero muchas veces nosotros hacemos nuestro culto matutino, si es que se hace en muchos hogares adventistas, los individuos no tienen su propio culto con Jesús. Hoy yo me levanté a las 5:30, mi culto terminó a las 7:30. A lo mejor tú no tienes ese tiempo, pero hay que darse el tiempo para pasar con Cristo. Por lo menos 1 hora debiéramos pasar con Jesús antes de salir de la casa. Y cuando salimos de la casa, no dejes a Jesús en la pieza donde hiciste el culto. No digas amén a tu oración. Haz que tu oración se desarrolle durante todo el día. Cuando vas manejando, vas hablando con Jesús. Si vas en la micro, vas hablando con Jesús. Si el Señor te impresiona que le hables al que está sentado al lado de él, la testificación es comunión con Cristo. Es por eso que hemos de aprender a testificar, porque eso nos mantiene en comunión con el Señor. Lleva tu Biblia, lleva tu teléfono. Cuando vas viajando, abre el teléfono, lee el espíritu de profecía, lee la Biblia. Mantén tus pensamientos fijos en Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que la carne piensa como la carne. Así que si tú piensas constantemente las cosas de la carne, te vas a desviar de Jesús y vas a terminar totalmente carnívoro. Pero para estar fijo en Jesús y ser espiritual, nuestra mente tiene que ser entrenada arduamente a caminar con Cristo. Y esa es una experiencia que ha de desarrollarse día por día. Fracasas hoy día, no importa, tienes mañana. Arrepiéntete, pídele al Señor que te enseñe y pon tus pensamientos. Es tan natural que los pensamientos se desvíen y vayan por cosas. No tienen que ser cosas malas, pero lo que te distrae de Jesús te aparta de Jesús. Entonces, hemos de aprender a pensar en el Espíritu. Nuestros pensamientos han de ser espirituales. Esa es la manera que caminamos en el Espíritu. Todo ha de ser hecho con el Espíritu. El Espíritu ha de ser tu compañero constante, que tú estás constantemente teniendo comunión con Él. Has de aprender a escuchar su voz. Constantemente el Espíritu Santo está hablándote. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a distinguir aquella voz. Entonces, el consultar con el Señor, qué decir ahora, qué de hacer ahora, y escuchar la voz del Espíritu, las impresiones que Él te pone en tu corazón, el distinguirlas, que es el Espíritu hablándote, es esencial en la vida cristiana. El Señor Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz. Es una manera en que las ovejas de Cristo son identificadas. Tú escuchas la voz de Jesús. El Señor te habla a través de su Espíritu. Diariamente, momento a momento, pero estamos tan ocupados, tan metidos en nuestros propios pensamientos, ¿cómo se llama?, concentrados en desarrollar nuestros planes, que la voz del Espíritu pasa como un pensamiento nuestro. Y después cuando nos metemos con el barro hasta el cuello, ahí nos damos cuenta que el Espíritu nos estaba hablando. Entonces ahí estamos, lo vamos a dejar ahí hoy día. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Dice, pastor, ¿podrá luego explicar la palabra semejanza para que quede más claro? Algunos dicen también que semejanza es parecido y no igual. Claro, en cuanto a la semejanza, Él tomó la semejanza de carne de pecado, pero no tomó nuestra igualdad total, porque nunca Jesús pecó. Entonces, a pesar de que Él tomó nuestra naturaleza, Él no fue Él no tomó todo lo que la naturaleza demandaba, porque Él nunca pecó, Él nunca se sometió a la autoridad de la carne. Y Él nunca desarrolló las propensidades heredadas que le fueron pasadas a través de su madre, nunca fueron desarrolladas. En la carne, Jesús era puro, santo, inocente. Nunca en su mente se alojó un pensamiento con deseo al pecado. Fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero nunca Él
se sometió a aquella autoridad. Entonces en eso hubo distinción. Jesús no nació divorciado de Dios como nacemos nosotros. Nosotros nacemos con una naturaleza en enemistad contra Dios. Jesús nació unido al Espíritu y a la divinidad. En él moraba Dios y el hombre. Entonces no había esa enemistad porque desde su gestación en el vientre, el Espíritu Santo tomó control para neutralizar el poder de la carne. Eso ocurre cuando tú y yo somos convertidos. Entonces era semejante, no era igual. Si hubiera sido igual, entonces Jesús habría tenido que nacer sin el Espíritu Santo y nacer con todas las contradicciones que nace un ser humano. Jesús no hizo eso porque Jesús no vino a probar que un ser humano sin el Espíritu puede guardar la ley de Dios. Jesús vino a mostrar de que el ser humano, unido a la divinidad, puede ser 100% obediente a Dios y obtener la vida eterna. Pero no, la palabra semejanza no niega la realidad que Él tomó nuestra naturaleza caída. Porque tristemente usan esa palabra para decir que Él no tomó la naturaleza caída, a pesar de que eso es lo que dice el texto. Lo que dicen es de que Él era como Adán, por lo tanto, pues eso quiere decir que era semejante solamente en lo externo, pero no era como nosotros internamente. Y eso niega el Evangelio. Porque el texto claramente dice que vino en semejanza de carne de pecado. Es bien claro el apóstol Pablo. Y más aún si vamos al libro de Hebreos, el apóstol es más claro aún en el libro de Hebreos, el capítulo 2. Dice el versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así que para poder socorrer a la descendencia de Abraham, mire lo que dice el versículo 7, dice, por lo cual, esa es una conclusión, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, en todo semejante, no igual, pero en todo semejante. Cuando tú y yo tomamos sobre nosotros la naturaleza de Cristo, llegamos a ser como Él. Una naturaleza con debilidades físicas, emocionales, espirituales, sociales, todas las debilidades que el ser humano recibe producto de la herencia, Cristo las recibió, pero Cristo nunca las desarrolló. Nunca él desarrolló el sabor al pecado porque nunca pecó, ni siquiera en deseo, ni siquiera en intención. Así que Jesús no sabía lo que era el pecar porque él nunca pecó. Nosotros hemos tomado el sabor al pecado. Amamos el pecado como el chancho en el barro. Jesús nunca desarrolló aquello porque fue controlado desde el vientre por el Espíritu Santo. Él nació convertido en esa unión maravillosa en la cual la naturaleza caída está unida a la divinidad y la divinidad controla al ser humano. Eso es lo que Dios desea que tengamos ahora. Pastor, Sí, hermano. lo que pasa es que entiendo lo que dicen, pero ¿cómo? A ver si está ahí, si puedo explicar lo que pienso. Si el Señor nació con esa condición desde el vientre en su formación, entonces, ¿cómo el enemigo no tiene razón en lo que lo acusó, en el conflicto que hubo en el cielo? Porque no sé si no entiendo yo, pero si su naturaleza o su forma en la que él fue desarrollado, fue nacido, que es distinta a la nuestra, ¿cómo esa forma en que él se desarrolló y cumple con todas las exigencias?
cumple, porque al ser humano se le ofrece exactamente la misma naturaleza y todos los beneficios y el mismo poder que Jesús tuvo al alcance desde su nacimiento. Pero nosotros no tenemos esa misma condición de él, po. Sí, la forma en que podamos cumplir. Nosotros tenemos la misma condición de él en el hecho de que nosotros tenemos la misma naturaleza y esa naturaleza puede estar totalmente unida a la naturaleza divina en el Espíritu Santo. Y es esa unión que produce la victoria sobre el pecado. Entonces, la desigualdad que hay entre Cristo y nosotros es que Jesús nunca pecó, y eso la Biblia claramente lo muestra. Nosotros hemos pecado, pero el pecado ha sido solucionado. Cristo venció al pecado. Recuerden que Él se hizo pecado en el Calvario y haciéndose pecado, nunca pecó. Entonces ya Cristo ahí derrotó está la justicia entonces. El Señor Jesús venció el pecado y el pecado de la carne, y ese pecado es el que nos controla, pero ya Jesús ya lo venció, así que esa victoria Él nos otorga cuando viene a vivir en nosotros. Tú y yo solo llevamos nuestro pecado. Jesús se hizo el pecado de todos, el pecado de toda la raza humana fue cargado sobre Él y Él no pecó. Ese es un misterio, pero de misterios maravillosos. Así que Satanás quedó sitiado para siempre de que el ser humano caído, unido a la divinidad, no tiene excusa para pecar. Puede vencer todo puede ser vencido a través del Espíritu Santo. Qué grande. Es maravilloso. Sí, es muy grande. Entonces, tristemente, el diablo de hecho no quiere que nosotros aprendamos esto, y porque aquí se encuentra el secreto de la libertad. Entonces ha introducido dentro de la iglesia la enseñanza de que no podemos dejar de pecar y vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Eso anula la victoria de Cristo en la cruz. Claro, no se necesita, no tiene sentido. Claro, Se cree en ¿para eso. qué vamos a seguir? ¿Para qué vamos a tener a Cristo si Él puede, cuando venga, nos declara entonces libres de pecado y listo? No, si Él desea darnos su victoria ahora en la vida. Y es la victoria que a través de esas edades Dios le ha otorgado a sus hijos verdaderos. La victoria contra el mundo, contra las potestades del mundo, contra el pecado personal. Toda esa victoria Dios le otorga a sus hijos a través del Espíritu Santo. Y es mucho más poderosa porque nosotros tenemos la tendencia y esta naturaleza pecaminosa, en el fondo, es un milagro más grande. Es el milagro más grande que alguna vez ocurra. No hay otro milagro que se compara al milagro que un ser humano pecador puede amar a Dios. Y que a través de ese amor puede ser hecho totalmente libre del amor al pecado. Y más aún dice la hermana White que la expulsión del pecado del alma es el resultado de nuestra propia voluntad. Claro, sí, porque pecar es voluntario. Es voluntario, pero el hecho de que ahora el Espíritu Santo me lleva a tal punto que yo anhelo no pecar más. Claro. Pero este resultado no viene en mí pensando en la victoria en el pecado. Este resultado viene en mí contemplando a Cristo y enamorándome de Él y amándolo tanto que ese amor ya no deja lugar en el alma para el pecado. Claro, y ahí está la transformación. El amor de Cristo mora en el corazón o el pecado, uno de los dos. Y cuando el corazón está tan lleno del amor de Cristo como el corazón de Cristo estaba ya lleno del amor hacia su Padre, entonces el pecado tiene que ser expulsado del alma. Es algo maravilloso. Qué lindo. Pastor, yo creo que no hemos entendido todavía qué profundo que es el pecado, o sea, al punto que le costó la vida a Jesús, ¿no? Claro. No lo hemos entendido porque estamos, yo creo que por tiempos, y tal vez la gente de la iglesia está igual, por ratos hacemos la voluntad de Dios y decimos, no, quiero estar en comunión con Dios, pero se me presenta una situación y después a veces hasta excuso esa situación, ¿no? Digo, pero es que se me presentó esa situación y bueno, y por eso yo hice tal cosa, porque
pero porque no he entendido, yo por lo menos no lo he entendido lo profundo que es el pecado y lo terrible que es para ofendiendo a Dios lo que yo hago. Por eso vivo como vivo y por eso es justo. Dios. Exacto, le costó la vida a Jesús. Pero ¿qué tanto lo entendemos? Porque yo creo que nuestro corazón debería estar triste, porque lo cargamos en nosotros esto. O sea, es algo que está dentro de nosotros. Y no, muchas veces no estamos tristes, estamos, o sea, me excuso y me comparo tal vez con el otro y digo, no, pero que aquel está peor que yo, o sea, no estoy tan mal, pero Claro. estoy mal, o sea, si yo realmente a conciencia así me pongo frente a Jesús, yo estoy muy mal, o sea, pero no profundamente lo veo muchas veces así, lo veo muy por encima y en el diario vivir seguimos en lo mismo, por eso no hay una transformación en nosotros, porque no nos hemos dado cuenta y tampoco yo por lo menos he percibido tan profundamente las santidades de Dios. Eso es por otro lado. Entonces es como que sí, lo leo, lo entiendo, siento el espíritu y todo, pero no es algo que está dentro mío profundamente. Y ahí estoy en la lucha esa. Eso no viene a través de una conciencia propia, eso viene a través de comunión con Cristo. La única manera en la que nosotros podemos tener horror hacia el pecado es estando en plena comunión con Jesús. Como cuando Isaías se encontró cara a cara con Dios, inmediatamente entonces él vio el horror de sí mismo. Y si vivimos en la presencia de Cristo crucificado y lo contemplamos constantemente, entonces vamos a tener una percepción muy clara de la malignidad del pecado, de la santidad de Dios y de nuestra propia malignidad, que nos va a llevar entonces a desear a Cristo y a someternos más voluntariamente a Él. El hecho que nosotros tenemos visiones tan pálidas del pecado es porque pasamos muy poco tiempo con Cristo. Seguro. Necesitamos 40 días en el desierto. Sí. Para que se forme también un hábito, porque usted estaba diciendo formar un hábito de estar continuamente hablando con él, pero un hábito no se forma de un día para otro. No. Son días y días y días y muchos días, y yo creo que hasta 40 días, ¿no? Y requiere esfuerzo. Cuando un atleta se prepara para correr, requiere entrenamiento, disciplina, esfuerzo, repetición, sacrificio. Y eso es lo que nosotros estamos corriendo nuestra carrera de la vida. De aquí vamos a tener vida eterna o muerte eterna. Debiéramos estar dispuestos a sacrificarlo, a disciplinarnos, a someternos, a hacer todo lo necesario para que esto llegue a ser una realidad en cooperación con Dios. Pensando que nunca somos nosotros los que lo hacemos, pero hemos de cooperar con Dios y hemos de cooperar con Dios con todas nuestras fuerzas. Amén. Que así sea. Es una religión distinta a lo que se nos enseña hoy en día. Cree, es todo amor y listo, ya estás bien, ahora no importa lo que hagas, lo que comas. Todos van a ir al cielo y ya estás salvo. No, hermanos, no es así. La Biblia claramente no es así. Hemos de caminar con Cristo, hemos de andar, estar en el Espíritu Santo. Nuestros pensamientos han de estar fijos en Él, hemos de enamorarnos de Jesús. Él ha llegado a ser nuestro todo, todo, todo. Muy bien, ¿alguien levantó la mano por ahí? ¿Melissa? No, pastor, sí, quería preguntarle, en cuanto a esto de escuchar la voz de Dios, a veces pasa que uno puede creer que estamos escuchando la voz de Dios, pero nos estamos auto boicoteando con pensamientos nuestros, o ideas nuestras, o deseos nuestros, y que uno se puede confundir, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, en esta semana previa a la semana de salud que hicimos, que siempre todas las puertas se abrieron y avanzábamos realmente por fe y con mucha fe en hacer esto. Pero esa semana previa pasaron un montón de cosas que de repente sentíamos que eran demasiados obstáculos y decíamos, ¿será que tenemos que avanzar o no?
y era como que en el grupo había muchas opiniones, ¿no? Yo siempre sentí que teníamos que avanzar, que Dios nos guió siempre para hacerlo, pero llegamos al viernes y con todas esas cosas era solo una persona que estaba realmente inscrita en el programa, y nosotros habíamos alquilado un hotel entero para poder hacerlo, y teníamos muchísima plata que pagar. Y entonces, bueno, decidimos con el grupo hacer el viernes ayuno y oración todo el viernes. Y ese viernes se anotaron 7 personas más. Y hicimos el programa, y empezaba el domingo el programa, ¿no? Pero es como que esa semana previa eran esas dudas, ¿no? Bueno, pero Dios nos mostró que sí, pero ¿no será que nos estamos confundiendo con nuestras ganas de trabajar por Dios en eso? Y bueno, no sé, por ahí es como un hilo, o es la falta de todavía de tanta intimidad con Dios que tenemos que tener, no sé. No, es que nosotros a veces juzgamos por apariencias externas y creemos, esperamos, bueno, si Dios me dijo que sí, ahora todo va a ser súper bien y va a ser fácil y todo eso. Entonces, cuando vienen las dificultades, nos inmediatamente comenzamos a dudar y a decir, bueno, a lo mejor Dios no nos habló. No, pero si Dios guió, entonces una vez que uno está seguro que Dios guió, uno camina, no importa que se caiga todo y que nada resulte. Uno sigue por ese camino, porque puede ser de que el camino que a través del que Dios nos guía tiene un propósito que yo no veo, porque dice que el Señor guía a los ciegos por un camino que no ven. Entonces, a mí me pasó, y cuando yo tenía el ministerio y salía a vivir por fe, yo pensé que todo iba a explotar, que iba a ser lindo, iba a hacer grandes cosas. El Señor me cerró todo, me quitó todo y nos dejó viviendo en la calle. Entonces, ¿me habló el Señor? ¿Era el Señor el que me habló? ¿Fueron mis propias imaginaciones? Todos me decían que yo era loco, que no, tú escuchaste tus propias cosas, y eso me llevó un tiempo a dudar aquello, y sufrí bastante. Pero ahora, como he crecido en madurez, al darme cuenta, no, el Señor escogió el paso y fue su voz que me guió, fue Él el que me enseñó, fue Él el que me guió por el camino que Él escogió. Entonces hemos de aprender, la voz del Espíritu se conoce en comunión con Él. No podemos no conocer la voz del Espíritu si no estamos en comunión con Él. Y cuando Él dice algo, hacerlo. Y cuando lo haces, te vas a dar cuenta que Él te guió. Entonces ahí sigues caminando. Muchas gracias, pastor. Bueno, queridos hermanos, ¿qué les parece si oramos y terminamos? Un gusto haber estado con todos. Lindo verlos. Padre eterno, en estos momentos venimos ante tu presencia agradecidos por las lecciones del capítulo 8. Qué lindas lecciones, Señor. Cuán maravilloso nos hablas a través del apóstol, instándonos, Señor, a vivir la vida cristiana como tú deseas que la vivamos. Y te pedimos, Padre, enséñanos. Somos tan duros de cabeza, Padre, tan contumaces, llevados a nuestras propias ideas, creemos que lo sabemos todo, que estamos bien. Humíllanos, Señor, enséñanos a ser como Jesús y a ser totalmente dependiente. Entrénanos, Señor, así como un entrenador entrena al que va a correr pacientemente. Haz que desarrollemos hábitos de vida que nos van a mantener unidos a ti, por favor, Padre. Bendice a mis hermanos, hermanas, donde quiera que estén en los desafíos de su vida, con los pecados que están lidiando, las debilidades que están confrontando, que cada uno de nosotros veamos que en Cristo Jesús ya la victoria nos ha sido otorgado y que tenemos el gozo de vencer todo aquello que viene a nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por darnos una experiencia tan linda y promesas tan maravillosas. Las creemos de todo corazón y nos aferramos a ellas, Señor, creyendo con nuestra alma que tú las cumplirás en nuestra vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos.